Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Bachiller Ciencia, la materia de Biología. La semana pasada nosotros estuvimos viendo y yo explicando el tema acerca de la célula y qué era la célula, cómo estaba clasificada la célula, cuál era la parte fundamental de la célula. Lo que sabemos es que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Para que sea considerado un ser vivo debe tener lo básico, que es lo esencial, es la célula. Y es la célula donde ocurren todos los procesos metabólicos, los procesos de respiración celular, procesos de división celular. También ocurre lo que se llama la parte de lo que es la parte genética, que acuérdense que los cromosomas están dentro del núcleo celular y es por ello que es indispensable todos estos procesos en los organismos, en los seres vivos. Todos debemos conocer que todos los organismos están organizados por células, ya sea por una célula, que es un organismo unicelulares, o ya sea por dos células, que son organismos pluricelulares o multicelulares. Eso es lo esencial que usted tiene que aprenderse en lo que es la parte de biología, en la parte celular, porque es allí donde ocurren todos los procesos indispensables en los seres vivos. Bien, el tema del día de hoy es la continuación de lo que es de la célula. Van a ver los organelos citoplasmáticos por separado, la función que hace cada uno de ellos y también el transporte celular. Si bien es cierto, le estoy diciendo que todos esos procesos ocurren a nivel celular, entonces la célula necesita nutrirse, alimentarse. Entonces todos esos elementos, nutrientes que entran a la célula, incluyendo el agua, tienen que pasar por ciertas membranas para que den paso a todos los nutrientes que necesitan la célula. Entonces eso se llama transporte celular. Y ese es el tema del día de hoy. Organelo citoplasmático y el transporte celular. Bien. Uno de los organelos más importantes, por eso que lo puse de primero, que tiene la célula es la mitocondria. Cabe resaltar, antes de empezar a explicar estos organelos citoplasmáticos, cabe resaltar que dentro de la célula hay dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Y dentro de las células procariotas tienen unas partes de que no están bien definidas. Sin embargo, en la célula eucariota usted puede ver todos estos organelos citoplasmáticos. En las células procariotas no tienen organelos citoplasmáticos, tienen de repente algunas partes, pero no todas. Entonces, una de los organelos citoplasmáticos de las células eucariotas son las mitocondrias. ¿Cuál es la función que hacen las mitocondrias? Realizan todos los procesos metabólicos, como le había dicho anteriormente, que entra a la célula. ¿Quién lo acoge? Las mitocondrias. Es allí donde ocurre todo el proceso metabólico, como cual el ciclo de Krebs, que es muy importante en la obtención de la energía y también la liberación de energía. La cadena de transporte de electrones también se realiza en este proceso, en esta parte de la mitocondria. ¿Dónde usted encuentra la mitocondria? La mitocondria usted la encuentra flotando en el citoplasma, en todas las células eucariotas. Por eso le estaba diciendo que hay una diferenciación. En las células eucariotas, las células procariotas carecen de este organismo citoplasmático. Entonces, ¿cuáles son las partes de mitocondrias? ¿Qué contiene las mitocondrias? Si yo hago una división, hago un corte a la mitocondria, entonces yo voy a ver los ribosomas que están dentro de ella, unas membranas, unas crestas y el ADN. Cuando yo les decía a ustedes que el ADN y el ARN se encuentran por lo general en el núcleo, en la parte del nucleolo de la célula, es que allí se encuentra la mayoría, pero también en la mitocondria podemos encontrar hebras de ADN. Puede ser que el ADN es un ácido, igual que el ARN.
Entonces, la diferencia es que el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, si usted hace un corte de una membrana, va a encontrar esta división, ¿no? Y por eso que es muy importante, porque es aquí donde ocurre todo el proceso energético, donde se libera la cantidad de energía que necesita la célula, necesita su cuerpo. Claro, usted no va a ver esta mitocondria a simple vista y mucho menos con un microscopio común y corriente. Usted necesita un microscopio electrónico para observar la matriz de una mitocondria. Pero sabemos que cada célula contiene ese organelo citoplasmático y realiza la función importante que le acabo de explicar. Otro de los organelos que encontramos en las células eucariotas es los centriolos. ¿Y qué son los centriolos? ¿O qué función realizan los centriolos? Ellos organizan y constituyen el uso acromático cuando ocurre la división celular, el proceso de la división del núcleo celular. Cuando hablamos del uso cromático es cuando se da la división de la mitosis y la meiosis, que son procesos de división celular, cuando los cromosomas se alinean en la célula y ellos se van dividiendo en el proceso de esas dos divisiones. ¿Dónde se localizan los centriolos? En el interior de los centrosomas. El centrosoma es una parte que contiene la célula. Aquí tenemos el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Son dos organelos. Aquí estábamos nosotros explicando acerca del retículo liso, que ellos son los responsables de la síntesis de lípidos, almacenamiento de calcio y la detoxificación de las drogas. Ocurre el metabolismo de ellos, de los lípidos. Por eso que esa síntesis de lípidos es importante, porque ahí donde ellos van, cuando hablamos de los lípidos hablamos de la parte de las grasas. Entonces, y también la parte de la detoxificación de drogas. Acuérdense que hay sustancias que son nocivas para la célula. Entonces, él se encarga de eso. Y el retículo endoplasmático rugoso, que siempre va a estar casi unido al núcleo, a la membrana nuclear, ellos van a estar siempre unidos allí, y también con el retículo endoplasmático liso. Ellos siempre van a estar unidos porque ahí participan en la síntesis de la proteína. Y se encuentra, ya les dije, en la membrana nuclear y el retículo endoplasmático liso. Una de las funciones más importantes que realiza la célula es la síntesis de proteína. Entonces, por eso que usted va a encontrar en de proteína, va a ser endoplasmático rugoso, la va a ver en el transporte en la parte de las mitocondrias, los ribosomas. Así que son varias estructuras que participan en la síntesis de proteínas, y en el aparato de Golgi también, que es el que ustedes van a ver, porque el aparato de Golgi es el que transporta, acumula esa síntesis de proteínas procedentes del retículo endoplasmático. Entonces nosotros encontramos el aparato de Golgi, la membrana celular y la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso. Usted tiene que saber que el aparato de Golgi, el aparato de Golgi es el que almacena la cantidad o acumula la cantidad de proteína procedente del retículo endoplasmático, ya sea en el rugoso. Y siempre va a estar entre la membrana celular, que no es la misma que la membrana nuclear, porque la membrana celular es la que ustedes ven aquí, donde van entrando las proteínas. Bueno, allí es la membrana celular. ¿Y dónde llegan ellas de una vez? Al retículo endoplasmático rugoso, y pasan entonces a darse en el aparato de Golgi. Aquí otra de las partes del organelo citoplasmático es las vacuolas, que eliminan el exceso de agua, desintegran las macromoléculas y el reciclaje de sus componentes dentro de la célula. Es importante conocer la diferencia entre la vacuola que se encuentra entre la célula animal y la célula vegetal, porque la célula vegetal tiene una gran vacuola central, mientras que en la célula animal usted va a encontrar que solamente va a tener unas vacuolas pequeñas. ¿Dónde te encuentras esa vacuola? Entre la pared externa, el retículo endoplasmático, y entre la membrana celular. O sea que están aquí, entre la membrana
celular, que está dispersa en el citoplasma, ellos están dispersos en el citoplasma y la pared del retículo endoplasmático. Ellos van a estar allí. Siempre, por lo general, a encontrarse en esa parte. Los lisosomas. Los lisosomas son estructuras muy importantes porque hay una eliminación de sustancias y participa en el proceso de la endocitosis en el interior del celular. Cuando hablamos de endocitosis, que o sea que la engloba. Entonces, ellas eliminan esas sustancias que están en exceso dentro de la célula. ¿Dónde encuentra usted los lisosomas dentro de la célula? Dispersos en el citoplasma. Cabe recalcar que el citoplasma es el medio acuoso de la célula, es la parte central de la célula. Los peroxisomas se encargan de eliminar el peróxido de hidrógeno que se encuentra en la célula. ¿Pero qué es el peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Por eso no es muy bueno utilizar mucha agua oxigenada. Las personas, más las mujeres es muy dañino mata a las células que están bien. Entonces, no es bueno abusar de esa sustancia. A pesar de que está comprobado que, bueno, que limpia las heridas y todo lo demás, pero también hace un daño a la célula. ¿Dónde encuentra usted esas peroxisomas? Están rodeados por una membrana que limita su comportamiento en la matriz o lumen de peroxisoma. Usted lo va a encontrar, por lo general, rodeado todo por la membrana plasmática. Porque como ellos son los encargados de eliminar esas sustancias perjudiciales, entonces tienen que estar por todo rodeando la membrana plasmática. Los plastidios, estos elementos, estos organelos, solamente son de las plantas, de la célula vegetal. De un animal no contiene plastidios, porque ellos realizan el proceso de la fotosíntesis. Entonces, como llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis, usted lo va a encontrar dentro de las células vegetales y en algunas algas. Ellos tienen que estar expuestos a la luz porque como realizan fotosíntesis, entonces tienen que estar expuestos a la luz. Y también ellos almacenan, ellos almacenan el almidón dentro de ella. Y también participan en la síntesis de ácido y de ácido. O sea que estos plastidios realizan varias funciones a la vez. Los ribosomas entonces elaboran proteínas de la información leída del ARN. O sea que todas las proteínas leídas en el ARN pasan a la parte esta de los ribosomas. Hay que recordar que los ribosomas también lo encontramos en las células procariotas. Y puede estar adherido al retículo plásmico rugoso. Estas dos estructuras, que son citoplasmas y microtúbulos, ustedes lo van a ver en la estructura celular, toda la estructura en sí de la célula, por sí, la pared, todo lo que está dentro de la célula, lo que tiene un panelo, contienen esta estructura, estas dos estructuras, los citoesqueletos y los microtúbulos. El citoesqueleto es la parte que se une con todos los organelos. Y los microtúbulos son extendidos por todo el citoplasma, así que usted lo va a encontrar en todas partes. Esas dos estructuras usted lo va a encontrar en todas partes, ya sea en los organelos, ya sea en la misma célula en general. Estos no son organelos citoplasmáticos para no confundir. Estos son ácidos, el ADN y el ARN, pero ellos participan en un proceso muy importante. El ADN, que es el que lleva toda la información genética, toda la información que codifica toda la información genética para fabricar un organismo idéntico, o un ser vivo idéntico al que le proviene. Y el ARN entonces participa en la biosíntesis de proteínas y en la transcripción y traducción mediante los ribosomas. Por eso los ribosomas son importantes en los dos tipos de células, porque ellos van a participar en la transcripción, traducción dentro de del ARN. ¿Dónde encontramos el ADN y el ARN? En el núcleo, citoplasma y ribosomas. Cuando encontramos el ADN y el ARN en el citoplasma es porque acuérdense que en los procariotas, los organismos procarióticos, el ADN está por todos lados, porque en el organismo procariota
no tienen un núcleo definido. Por eso que están por todo el citoplasma. Las tres partes fundamentales de la célula que yo le había explicado anteriormente, que era membrana plasmática, membrana celular, núcleo y citoplasma, que realiza todas las funciones a nivel celular. La membrana plasmática es la que permite o no permite el paso de sustancia hacia el exterior o hacia el interior de la célula. ¿Qué pasan por ahí por la membrana plasmática? Proteínas, glicoproteínas, colesterol, agua, lípidos. Todo eso está pasando a través de la membrana plasmática. Por eso que ella tiene una doble capa de fosfolípido. Y es la que permite el paso de estas sustancias, de cualquier sustancia. E igual, si la célula desecha como producto, que ya no necesita, el exceso de agua también la va a desechar por allí. Eso lo estaba explicando hace un rato, que aquí fue que me di cuenta que no estaba grabando la clase, no estaba presentando la clase. Yo le decía, yo estaba explicando que este proceso, así que el paso de agua hacia la célula, usted lo puede evidenciar en su vida diaria. Por ejemplo, cuando usted está mucho metido en el agua, ya sea en un río, en una playa, en la piscina, pero usted está casi en ese día está en la mayor cantidad de horas metido ahí, usted se va a dar cuenta que se va a poner a arrugar la piel, las manos, los dedos se empiezan a arrugar. Y usted dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Será el frío? No, no es el frío. Lo que pasa, como usted está en un medio osmótico superior a como está la célula, en vez de, para ella defenderse, ella empieza a perder agua, a perder agua, a perder agua, porque está expuesta a mayores cantidades de agua todo en mucho tiempo. Entonces, como empieza la célula a perder agua, empieza su piel a arrugarse, empieza a arrugarse y ponérsela, parece como piel de personas ya avanzada de edad. Entonces, por eso es que el medio debe estar regulado para que ella en el proceso de la ósmosis completo y como debe ser. Vamos al transporte celular, que le decía que vamos a hablar de organelo y el transporte celular. El transporte celular no es más que el movimiento constante de sustancias, moléculas, iones, a través de la membrana, que le había dicho hace un rato. Todas las sustancias que pasan por allí, por esa membrana, que van a la célula, que la célula necesita, claro que tiene que permitir el paso a través de esa doble capa de fosfolípido. Entonces, como la célula necesita esas cosas, necesita esa sustancia, va a permitir el paso. Pero también van a salir las sustancias de desecho, productos que la célula no necesita, entonces la libera. Entonces, es la membrana quien decide qué y cuánto y cuándo entra o sale una sustancia. Es la membrana la que decide eso, si entra o no una sustancia, y cuándo o cuándo y qué cantidad entra sustancia. Por eso le decía yo que cuando usted está en medio, usted está dentro del río, en medio acuático, usted la mayor cantidad de tiempo va a estar metido ahí. Los dedos empiezan a arrugarse porque la célula empieza de una vez a esa barrera, no va a permitir que entre tanta agua, porque si no la célula tiende a morirse. Entonces, al remitir ese paso, empieza la piel a arrugarse. El transporte celular, entonces, puede darse de dos formas, el transporte pasivo y el transporte activo. Esta es una explicación sencilla en donde cómo entra una partícula cualquiera, entra entonces a la membrana permite el paso, la engloba y la pasa entonces directamente al citoplasma, y ahí entonces se encarga de llevarlo a los diferentes organelos citoplasmáticos. Dentro del transporte pasivo, porque le dije que habían dos transportes, pasivo y activo. Dentro del transporte pasivo tenemos por difusión simple, por ósmosis, que acabo de explicar, y por difusión facilitada. Por difusión simple es el movimiento de moléculas desde una zona en donde la concentración es mayor hacia una zona donde la concentración es menor. La concentración mayor, hay movimiento, la concentración es un movimiento de moléculas. Si la concentración es mayor, entonces hacia una concentración menor, entonces hay una diferencia de concentración. Más rápida será la difusión, porque de mayor a menor, más rápida será la difusión. Entonces, en la difusión simple usted va a ver el paso de ¿qué? El dióxido de carbono, claro.
como usted va a encontrar que el dióxido de carbono entra a la célula, entonces va a ser rápido porque la concentración de dióxido de carbono versus el agua, el dióxido de carbono es menor que la concentración que está dentro de la célula. Por ósmosis, es el mecanismo que permite el transporte de agua a través de la membrana. Eso le decía yo que por ósmosis hay que tener mucho, es donde la célula permite o no la cantidad de agua que tiene que penetrar a través de la membrana, porque si deja pasar demasiada cantidad de agua, entonces la célula muere. Por función facilitada, algunas proteínas de la membrana actúan como canal o como transportador de iones, ya sea iones de sodio, de potasio. Entonces es lo que permite que se transporte esos iones, monosacáridos, aminoácidos, facilitando el pasaje de un lado a otro de la membrana. O sea que el transporte pasivo tiene esos dos tipos de difusión. Y son importantes porque la célula necesita todos estos iones, e igual que el agua, necesita todos los iones que son importantes dentro de la célula. El transporte activo, ahí sí se requiere un gasto de energía, mientras que el transporte pasivo no se requiere un gasto de energía. En este caso se da cuando el pasaje de moléculas de iones se hace contracorriente, es decir, de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, o cuando se trata de partículas de gran tamaño. Por ejemplo, van a pasar proteínas. Entonces son partículas muy grandes, muy grandes. Entonces necesita pasar a través de la membrana plasmática y se tiende a liberar una gran cantidad de energía. Entonces en el transporte, por eso es que se requiere una gran cantidad de energía para poder que esas partículas que entran a través de las proteínas pasen un proceso dentro de ellas para desintegrarlo en partículas más pequeñas. Porque como la partícula es muy grande, entonces hay que transformarlas en partículas más pequeñas y ahí se requiere un gasto grande de energía. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Vamos a la 7. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Sí. Ese taller que les voy a explicar es muy importante porque es un movimiento que tienen que hacer. Ok. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ok, el taller número 7, ustedes van a ver en la ósmosis en las células vegetales. Van a ver cómo se comporta el agua a diferentes concentraciones para ver cómo la célula lo va a permitir ese paso. ¿Qué van a utilizar en este experimento? Van a utilizar una papa normal, sal, un bisturí o una cuchillita que ustedes pueden cortar esa papa. Ahí dice 4 vasos químicos de 200 mililitros. No, usted puede buscar esos vasos plásticos. Vaso plástico normal de esos transparentes. Usted puede utilizar esos 4 vasos. Es decir, lo van a rotular A, B y C, D. A, B, C y D. ¿Qué van a hacer? Van a pelar la papa, la van a recortar, o sea, no una papa puede recortar en 4, que no sea tan grande, que poner ese vaso, la van a rebanar en 4 pedazos. Cada rebanada la van a meter en ese vaso, no tiene que ser un vaso químico, no estoy comprando un vaso químico, ya dije un vaso plástico transparente. Van a poner un pedazo en cada uno de sus vasos. En el vaso A no le van a poner absolutamente nada, nada más el pedazo de papa. En el vaso B van a poner agua solamente, pero tiene que ser la misma cantidad de agua. En este caso, usted le puede poner alrededor, si ustedes van a poner
10 mililitros de agua, sean 10 mililitros en todas. ¿Ya? O si van a poner, yo pienso que con 40 mililitros de agua está bien. Entonces van a poner agua. En el vaso C van a encontrar agua. Ustedes antes de ponerle el agua, le ponen una cucharada de sal. Y en el vaso D van a agregarle 3 cucharadas de sal a ese vaso. Tiene que ser la misma cantidad de agua. La van a dejar en reposo, esos vasos, por 30 minutos y van a sacar la rebanada del vaso. La van a examinar y van a notar las observaciones. Entonces, me tiene que llenar el cuadro allí, ¿no? Pasa cómo está la pared de esa papa. En la rebanada hay pérdida o aumento de agua. En el vaso, en la rebanada de papa, hay pérdida o aumento de agua. En el vaso, hay pérdida o aumento de agua. En la textura, cómo se ve, cómo se nota, ¿no? Cuando usted lo toca, cómo está la textura de esa papa. Ese es el experimento que ustedes tienen que hacer. Tómenlo, voy a estar subiendo en la plataforma. ¿Preguntas? ¿Qué quiero saber ahí? ¿Qué quiero conocer ahí que ustedes entiendan cómo se da el proceso de la difusión dentro de la célula? ¿Cómo se da el paso a esa sustancia? ¿Y en qué tiempo demorará? Ustedes se dan cuenta ahí que hay momentos en que el agua va a pasar más rápido que en otra cantidad de agua. La cantidad de agua usted la determina, ¿ya? Y si quieren la pueden medir. Todo eso es experimento suyo propio. Dice, bueno, metí en el vaso, por ejemplo, metí 20 mililitros, pero resulta que cuando saqué la papa, la puse allá y medí, nada más tengo 10. ¿Qué pasó allí? En el otro tengo 15. Bueno, ¿por qué en uno hay menor y otra mayor? Todas esas son observaciones que usted tiene que hacer con respecto a esa experiencia laboratorio que es sencillita de hacer. Bien, como no hay preguntas, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Esté pendiente entre lunes y martes o miércoles. Revise la plataforma porque voy a poner el parcial. Así que revisa la plataforma y para que ustedes vean el parcial, lo desarrollen y lo envíen por ahí. Acuérdense que las tareas todavía están abiertas, las asignaciones, todavía ni las he restringido, pero los parciales sí yo lo estoy restringiendo. Y como le he dicho a ustedes, traten de, por favor, de enviar los parciales. Acuérdense que las notas parciales valen muchos puntos. Y si ustedes nos mandan un parcial, imagínense lo que ustedes van a perder de puntos. Así que nos vemos el próximo fin de semana, próximo sábado, si nos permite, que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto.